Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque no sabemos en qué momento del día nos estás escuchando, pero te damos la bienvenida nuevamente al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, La Buena Parte. Muy bien, excelente, te estás graduando. En la tarde de hoy tenemos a la doctora Yaritza Montañez. Ella es una gran amiga de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del Barrio Amelia. Ella es doctora, recientemente graduada, vimos la foto. Su señor esposo es compañero de cancha en ocasiones, lo hemos visto, hemos compartido. Su señor cuñado, Jason, también es parte de la familia. Ella es recurso en varias emisoras cristianas. Así que si usted nunca ha escuchado su voz, si usted nunca ha visto su cara, en la tarde de hoy se la presentamos. Ese está bueno, ese está bueno. Un saludo a todos. A nosotros hoy nos dieron la encomienda de hablar de uno de los temas más meritorios, diría yo, que tiene la iglesia, el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros como cristianos. Y ese tema es el altar familiar. Cuán importante este tema, cuán importante es la práctica del altar familiar, y yo diría que aún cuán más importante es que retomemos esta costumbre, esta práctica del altar familiar. Eso es así, eso es así. Fíjate que cuando me dijeron que hablara sobre este tema, hasta se me ocurrió un pensamiento, me puse profunda y lo voy a leer exactamente como lo escribí, porque yo dije, caramba, esto fue mi reflexión personal. Y escribí, cuando nosotros decimos que Cristo es el centro de nuestras vidas, debemos preguntarnos cuánto de nuestro tiempo individual y familiar ejemplifica esta aseveración. Porque es que muchas veces decimos, no, el Señor es nuestro centro, Él es lo más importante en nuestras vidas, pero en realidad, Ángel, estamos manifestando eso en nuestra vida, estamos manifestando eso con nuestra familia, donde quiera que nosotros vayamos. Así que yo creo que desde ahí es que debe empezar esta reflexión de lo que es el altar familiar. Si nuestras familias, el tiempo que nosotros dedicamos al Señor dentro de nuestro núcleo familiar, refleja esa importancia o esa centralidad que decimos que el Señor tiene. Amén, amén. En definitivo, no podemos decir, ¿verdad?, que el Señor está en el primer lugar si el Señor no está presente en nuestra casa. Eso es así. En la tarde de hoy vamos a compartir unos puntos que la doctora tiene con nosotros para entonces de esta manera, ¿verdad?, poder abundar en este tema. Así que yo sigo a la doctora. Muy bien, así me gusta. Bueno, pues el altar familiar, por definición, es ese espacio dentro del hogar que nosotros vamos a establecer para aprovechar y conectarnos los unos con los otros, porque no solo es a conectarnos con el Señor, es conectarnos los unos a los otros a través de ese tiempo de adoración, por medio de la oración, del cántico, de la lectura bíblica, la reflexión. Ocurren muchas cosas mientras ese espacio está pasando, porque de alguna manera estamos permitiendo que nuestro hogar, la intimidad de nuestra casa, Ángel, porque tú sabes que el hogar de uno es como lo más sagrado, no todo el mundo entra a nuestra casa, no todo el mundo tiene ese espacio, así que cuando yo le abro las puertas de mi casa al Señor, lo que estoy diciendo es, ¿sabes qué, Dios? Tú tienes entrada a esta intimidad, tienes entrada a tocar mi familia, a tocar aquello que es tan sagrado y tan importante para mí. Y también es una oportunidad de nosotros profundizar en la vida de nuestros hijos, cuando los tenemos, de nuestra pareja, en la nuestra, y de conocer un poco mejor quién es Dios. ¿Quién es Dios? Porque estamos metiéndonos con la palabra, no solo nos estamos conformando con el mensaje que da el pastor los domingos o los tiempos de oración en la iglesia en la semana. No, yo estoy predicándome a mí mismo, le estoy predicando a mi familia, estoy haciendo una interpretación y eso hace que ese altar familiar sea mucho más rico, sea más profundo entre nosotros como familia. ¿Okay? Algo bien importante es que ese altar familiar, yo me imagino que habrás escuchado que para algunas familias es bien difícil.
Y uno se pregunta, pero ¿por qué debe ser tan difícil orar con la familia? Y una de las cosas que yo he encontrado es que la dificultad del altar familiar no está en los hijos, está en nosotros como padres. Te imaginarás por qué. Hay varias razones por las cuales estoy pensando que, ¿verdad? Además de la responsabilidad, de que el varón de la casa es el sacerdote de la casa también, pero ¿cuál más? Mira, es difícil porque el altar familiar de alguna forma nos confronta, puede confrontarnos con nuestra carnalidad, puede confrontarnos con nuestra pereza, nos saca de la comodidad, porque imagínate, Ángel, un día de trabajo larguísimo donde uno está que lo que quiere es llegar a la casa a dormir, a desconectarse, a ver un poquito de televisión o ver el juego o simplemente tener un tiempo de esparcimiento, decir, ok, es tiempo de conectarme. Cuando tú lo que quieres es desconectarte de las cosas. Sin embargo, estamos hablando de conectarnos con el Señor, desconectarte de la tecnología, pero conectarte con el Señor, tener un tiempo de reflexión. Y eso, lamentablemente, no siempre es cómodo para muchas personas porque de alguna manera va a representar una producción. Okay, el altar se convierte en una producción que no debería ser tan complejo, pero a veces nosotros mismos lo vamos complicando. Así que, fíjate, la palabra del Señor dice en Mateo 22, del 37 al 39, y este debe ser el centro de lo que es ese altar familiar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo Como a ti mismo. como a ti mismo. Así que eso quiere decir que en mi vida, en todo lo que yo hago, en la vida de mi familia, el centro tiene que ser el Señor. Yo tengo que amarlo con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con toda mi fuerza, con toda mi capacidad. ¿Ok? Estamos hasta ahí, ¿verdad? Amén, amén. Excelente. Es que lo siento muy silencioso y yo sé que él no es tan silencioso. No, pero amén, amén. Muy bien, muy bien. Otro punto bien importante, y yo sé que esto lo hablamos muchísimo, es cuando la gente dice, bueno, pues la palabra dice en Proverbios que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué tú entiendes por eso, cuando dice eso en la palabra? Mira, yo creo que para mí especialmente, ¿verdad? Me habla de modelaje, me habla del espacio de quizás poder responder a preguntas que son pertinentes en la vida de cada uno de nuestros jóvenes. Muchas veces quizás uno piensa que se trata única y exclusivamente, porque quizás el que no escudriña la palabra, ¿verdad? O toma tiempo para pensarlo, solamente piensa que se le está pasando una dogma o una doctrina, ¿verdad? Que es la que la casa cree, ¿no? Pero la realidad es que en ese espacio donde tú instruyes al niño para que luego en el camino, cuando sea viejo, no se aparta, es porque tú le diste un modelaje y tú causaste en esa persona unas costumbres. Y además de unas costumbres, creaste en esa persona, ¿verdad? Un amor por Dios. Excelente, te acabas de ganar 5 chocolatitos. Mira, cuando habla la palabra de instruir, todo lo que has dicho es muy correcto. Cuando se habla de instruir, a lo que se refiere es enseñar sistemáticamente. A mí me encanta esa definición, porque lo que quiere decir es que yo como padre, como madre, como adulto, voy a aprovechar cada experiencia, cada momento, cada oportunidad para dar una lección de vida a nuestros hijos. Me acuerdo que hace unos meses atrás mi sobrino estaba viendo unos muñequitos, no voy a dar el nombre para no darle promoción, y él estaba hablándome de todos estos personajes, así que yo me senté con él a permitir que él me diera toda una lección de esos animes que él estaba viendo. Y mientras él me está explicando y este personaje, yo le decía, pero ¿por qué este personaje le cambia el color del pelo? Ya algunos van a saber de quién estoy hablando. ¿Por qué le cambia el color del pelo? Y él me decía, pues Titi, porque lo que pasa es que él cuando le da furia es que le cambia el color del cabello. Y yo, bueno, ¿qué cambia? O sea, ¿qué puede provocar esa furia en ese personaje? Y él me decía, pues porque si murió alguien aquí, él me empezó a contar
todas las vicisitudes que esa persona podía pasar, ese personaje podía pasar para tener esa furia y entonces que le cambiara el cabello. Y recuerdo que él seguía enseñándome, él me hizo toda una presentación, ¿ok? Estuvimos una hora en esa conversación, ¿ok? Y de pronto llega este personaje que es más pequeño, es un niño como él, y veo que ese personaje lanza una piedra, la traspasa por una montaña y yo le digo, pero espérate, ¿por qué fulanito pudo hacer eso? Él no ha tenido furia. Y él me dice, no, Titi, es que él tiene el potencial. Ese momento, Ángel, a mí me pareció extraordinario y yo le dije, ¿sabes qué? Ese personaje me gusta mucho. Creo que es el más que me gusta en todo esto que tú me has presentado, porque él no necesita tener coraje para tener fuerza. Mira, y tuvimos una conversación bien interesante, obviamente al nivel de él, un niño de 8 años en ese tiempo, donde fue rico, primero porque yo aprendí un poquito más de las cosas que a él le interesa, yo no sabía tantas cosas que él me enseñó, y segundo que ocurrió lo que se llama esa educación sistemática, esa enseñanza donde algo que pues es normal para él, lo aprovechamos para una lección de vida. ¿Ok? Así que nosotros instruimos a través del ejemplo, como tú muy bien estabas diciendo, aprovechando esos momentos. Y lo otro que dice este versículo es que habla de instruir en su camino. Usualmente cuando se dice su camino, ¿qué la gente piensa? ¿El camino de qué? Bueno, yo pensaría en el del Señor. Claro. Todo el mundo piensa, pues, instruirlo en el camino del Señor. Sí, claro está. Lo que pasa es que el camino de nosotros no solo se trata del camino del Señor, es el camino de la vida, porque en nuestra vida está el Señor. Amén. ¿Ok? Por lo tanto, ese camino de la vida que tiene que ver con nuestros dones, con nuestro valor, nuestro propósito de vida, nuestro propósito en el Señor, ese es el camino del que estamos hablando. ¿Por qué es importante aclarar eso, Ángel y para los amigos que nos están viendo o escuchando? Es porque nosotros a veces nos frustramos si le enseñamos la palabra a nuestros hijos y después crecen y se apartan y dicen, Señor, pero si yo lo instruí en el camino, ¿qué pasó? Pues mira, porque uno lo instruye, uno le enseña, uno le siembra la semilla, pero al final son ellos los que van a determinar qué van a hacer con esa semilla, qué van a hacer con esa enseñanza. Nuestra confianza como padres está en que yo te enseñé lo que necesitaba enseñarte, a valorarte, a apreciarte. Y usted dirá, pero eso no tiene que ver con el camino del Señor. Tiene todo que ver. Amén. Porque yo te estoy enseñando que tú eres valioso, que tú tienes propósito en el Señor, que hay algo importante que ha sido diseñado, que tú has sido creada por Él, diseñado con algo especial. Y eso tiene, yo no sé usted, pero Dios está metido en todo ese asunto, especialmente en estos tiempos donde hay tanto debate por la identidad del ser humano. Mire, créame que cuando yo le enseño a los hijos el camino desde esa perspectiva, no hay duda de que estoy cubriendo todas las áreas que son importantes para el desarrollo y el crecimiento de mis muchachos. ¿Okay? Y cuán importante, ¿verdad?, es tomar en consideración eh, eh, la parte que, bueno, muchas veces como cristianos pensamos, ¿verdad?, que de repente el camino es únicamente, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la iglesia, pero es una cosa que es holística, ¿verdad?, porque tenemos que pensar que él no es solamente un cristiano, él es un niño, él tiene un corazón, él tiene una mente, que nosotros como padres tenemos que atender como tíos, como padrinos, etcétera, etcétera. Y el atender esas necesidades lo que va a permitir es que el mundo y el enemigo, que es el gran engañador, no le provea esas experiencias fuera del hogar o fuera de la iglesia, y que al quizás tener ese bagaje, si no lo recibe en su hogar, lo recibe en otros lados, y finalmente nosotros sabemos que el ser humano necesita todas esas cosas. Si donde no lo recibe, no se va a quedar donde lo recibe. Claro que sí. El altar familiar precisamente provoca o crea ese cerco alrededor de la mente de esos hijos y permite también entonces que puedan comenzar a mirar el mundo desde una perspectiva muy distinta. Yo recuerdo ¿verdad?, cuando nosotros éramos niños, una vez estábamos en un momento económico muy difícil,
muy, muy difícil y sabíamos lo que estaba pasando. Nuestros padres se habían sentado con nosotros y nos habían dicho, mira, ahí estamos en un momento difícil económico, tenemos que economizar aquí y allá. Y pues por unos trabajos que habían hecho, llegó un buen cheque. Llegó un buen cheque y yo recuerdo que nosotros empezamos a brincar y ¡ay, qué bueno, qué bueno! Y al instante, recuerdo que mi mamá nos agarró a todos y nos dijo, vamos a la sala, vamos a ir a dar gracias al Señor. Y en 3 segundos se convirtió eso en un altar familiar y comenzamos a dar gracias al Señor. Así que imagínate que nosotros estamos, vamos a orar. Oh, pero esa pausa, imagínate si fue tan significativa que todavía yo a estas alturas del juego, que el sábado cumplo años, no le voy a decir cuántos, no le voy a decir cuántos, pero hace unos cuantos añitos atrás, todavía eso está en mi memoria, el hecho de que vino la bendición económica en ese momento y el mundo se detuvo para dar gracias al Señor. Esas cosas ocurren en el altar familiar. Amén. Aprovechamos. Cuán importante también es tener una actitud de gratitud todo el tiempo. Claro. Porque a mí me gusta decir que los milagros suceden todos los días. Nosotros podemos quizás ver cuando Dios interviene de manera extraordinaria con la vida de una persona, por ejemplo, que quizás está enferma y luego el Señor la sana. Una persona que quizás está enfrentando una dificultad X y el Señor provee una bendición para esa persona. Pero a mí me gusta ver los milagros en todos los días porque yo abro los ojos por la mañana y un montón de gente no tuvo la misma bendición que yo. Entonces yo le doy gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de abrir los ojos. Hay gente que no ve su trabajo como una bendición y un milagro. ¿Cuánta gente no está desempleada, que no puede proveer para su familia? Y yo tengo un trabajo donde yo me puedo ir a fajar para poder ganarme el dinero y poder proveerle a mi esposa, a mi mamá, a mi tía o lo que sea, ¿verdad? So, la actitud de gratitud nos ayuda a nosotros no solamente a tener un mejor outcome de la vida, una mejor vista de la vida, sino que también nos acerca al corazón de Dios. Exacto, exactamente. Y que uno pueda provocar eso dentro del mismo hogar. Ángel, o sea, a veces tenemos una expectativa de que sea la iglesia, de que sean otros, la escuela, quienes le enseñen esas cosas a nuestros hijos. Y no, somos nosotros desde nuestro hogar quienes tenemos que enseñarle ese tipo de actitudes, esos pensamientos. O sea, la semilla, lo que estamos hablando, es la semilla sembrada desde nuestro hogar. Dios se encarga de cosechar. Eso a mí me toca. ¿Qué pensamiento, qué valores, qué principios yo voy a enseñarte a ti como mi hijo y como mi hija? Como joven, no solamente voy a trabajar cuando son niños, mire, cuando son jóvenes, aunque usted les vea que estén así arrastrando los pies, ay, no quiero, pues ¿sabes qué? No hay problema, no quieras, pero hay que estar cerca de la fuente porque en el momento en que estés sediento, yo quiero que tú sepas que la fuente es esta. Así que cierre los ojos, vamos a respetar y vamos a tener este momento de oración. Ahora, para ayudar, ¿verdad?, a algunos padres y madres que nos estén escuchando y viendo, hay algunas recomendaciones que yo tengo de cómo podemos trabajar este altar familiar. ¿Está bien? Podemos establecer unos días específicos. ¿Qué días? No siempre se puede todos los días. Hay algunos que sí, pero no siempre se puede todos los días. Pues vamos a establecer este momento en particular que nos ayude, que sea más sencillo. Oiga, no haga el altar familiar el día que usted trabajó todo el día hasta las 6 de la tarde y después tuvo que llevar al muchachito a la práctica y sale de la práctica a las 8:30 de la noche o a las 9. Ese no es el mejor día. No es el mejor día. La mente no va a estar tan dispuesta. Muchachos, para nada, ni la tuya, ni la mía, ni la de nadie. A esa hora, si yo llego a esa hora y tengo hambre, menos todavía. Yo no soy buena gente cuando tengo hambre. Yo no sé tú, pero eso no va conmigo. Así que tenemos que ser conscientes de cuáles son los mejores momentos para que eso ocurra. Por otro lado, es bueno determinar de antemano, porque hay que planificar bien este proceso. Hay ocasiones, como el ejemplo que te di de la oración que hicimos de gratitud en mi casa, que puede salir de forma orgánica,
¿ok? Pero cuando yo quiero establecer ese altar familiar, yo debo por lo menos producir un poquito, en el sentido de, pues, quién va a cantar y quién va a orar. Y hoy te toca la oración a ti, mañana le toca a fulano, a ti te toca esta lectura bíblica. De hecho, se pueden ayudar, hay libros devocionales Ujú. de familia que pueden funcionar bien chévere y ayudarnos con preguntas que hagamos los unos a los otros o discusiones de la palabra. Mira, reflexiona sobre eso. Tenemos también que involucrar a los hijos en el proceso. Ahorita, hace un rato mencionabas el asunto de la figura de papá, pero no siempre la figura de papá está ahí. A veces es Ujú. mamá sola, a veces es abuelita sola. Pues entonces vamos a involucrar a todos los miembros de la familia. Mira, a ti te corresponde esta parte, a ti esta. Tiene que haber siempre un líder, claro está, pero por lo menos que de alguna manera cada uno sepa qué es lo que le corresponde. Se lo puedes asignar en el momento o le puedes decir, ¿sabes qué? Este día tenemos altar familiar, a ti te toca buscar esto, a ti te toca buscar lo otro, como tú entiendas. Ay, pero es que no tengo música, a panderetazo. Usted, aunque sea a capela, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, Amén. porque la idea es que podamos, no es una reproducción del culto de la iglesia en casa. No, es un tiempo de adoración al Señor como esta familia sabe hacer. Amén. ¿Ok? Amén. Hay Amén. familias que cantan, hay familias que no. Hay familias que a lo mejor dicen, nosotros no cantamos, pero danzamos. Pues hoy te toca hacer la danza especial en el altar familiar. Y eso es bellísimo, Amén. eso es extraordinario. ¿Ok? Por otro lado, mire, vamos a leer la palabra y vamos a permitir que podamos reflexionar en nuestras vidas, cómo eso nos aplica a nuestras vidas. Porque sería extraordinario que de pronto estemos en ese altar y sabes que esta palabra que tú acabas de leer me toca porque hoy yo tuve un día en el trabajo bien difícil. Tuve un compañero, ay Señor, y que uno como padre, como adulto, pueda decir, mira, tuve esta situación y la verdad es que le tuve que pedir al Señor que me diera paciencia y los muchachos a lo mejor te van a mirar así como que, de verdad, pues sí, esta palabra a mí me aplica porque tuve que someter mi carácter al Ujú. Señor, que tuve que decirle, Señor, quiero parecerme a ti en este momento porque lo que quiero hacer son cosas que no podemos decir en este instante. Es que hay que ser realista y ese tipo de genuinidad y transparencia dentro de ese círculo espiritual y familiar, yo creo que es riquísimo y permite que los hijos también se sientan en mayor confianza. Amén. Por otro lado, pues mire, especialmente mencionaste a papá, la importancia de la figura paterna. ¿Ok? Yo quisiera que los varones que nos escuchan, que los padres que me escuchan, estén conscientes de la importancia que tiene la figura de un padre en la vida de los hijos, en la vida de las hijas y de los hijos. O sea, el hombre tiene un propósito extraordinario. El hombre trabaja con unos elementos que mamá no trabaja necesariamente. Uno de mis grandes máximas en esta vida cuando hablo con los padres y las madres es que mamá nutre, papá inspira. Amén. ¿Ok? Y no es que uno es mejor que el otro, no se trata de eso. Es que hacemos una función distinta y porque hacemos una función distinta necesitamos saber que somos necesarios para la vida de nuestros hijos. Así que imagínate una madre que nutre emocional y espiritualmente a sus hijos y un padre que está consciente del nivel de inspiración que tiene que darle a los muchachos. Eso es explosivo. Me gusta mucho que al mencionar esto, exhortemos a los papás, a los tíos, a esos abuelos que son las personas quizás que son el modelo de varón en la casa, a que se expongan, ¿verdad?, a Sí. estos espacios, porque las estadísticas que han salido durante quizás los últimos 2 años o post pandemia de cómo se maneja un hogar o cuáles son los resultados de un joven sin papá en la casa versus Ujú. uno con papá en casa, ¿verdad? Por consiguiente, su nivel de escolaridad, su nivel de ser recluido por cometer crímenes, etcétera, etcétera, etcétera,
tienen un margen bien grande Ujú. durante estos últimos años que han salido tantas estadísticas. Así que como varón, bien importante que usted sepa que su rol no es única y exclusivamente proveerle a la casa. Exacto. Proveer es parte de, porque no solamente está inculcado en nuestra cultura, yo creo que cada uno de nosotros como hombres lo tenemos muy dentro de nosotros, Ujú. querer proteger. Y pues muchas veces nosotros protegemos por medio de la provisión, ¿verdad? Pero sí es bien importante que sepan que durante estos espacios usted tiene que verse también vulnerable. Ujú. Y no se trata de que le cojan pena, porque también otra cosa que enfrentamos, ¿verdad? La dificultad de que si nosotros nos mostramos como vulnerables, le estamos dando a pensar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que hay algún tipo de debilidad. La debilidad está perfectamente bien. Ninguno de nosotros somos Superman, ninguno de Ujú. nosotros somos un superhéroe. La única persona que nos cuida a nosotros ante esa debilidad es Jesucristo. Y cuán importante es dejarle a ellos saber que Jesucristo es quien nos nutre en esos momentos. Exacto. Puede ser como por el ejemplo que usted estaba mencionando ahora, ¿verdad? Que en una experiencia de compartir la palabra uno pueda quizás decir una cosa que ese joven, ese niño diga, wow, a mí también yo tengo ese problema, pero es con un amiguito de la escuela Ujú. o es con un compañero de la escuela o de las prácticas, etcétera, etcétera. Y que de repente en su mente quizás la solución a eso era huir o quizás tener rencor, pero papá me enseñó que eso se perdona. Ujú. Así que cuán importante, ¿verdad? Es que nosotros como varones ejerzamos el rol que Dios nos está entregando. Eso es así. De hecho, en distintos estudios se ha encontrado que los hijos aprenden a experimentar y a definir a Dios a través de la figura paterna. Y eso está brutal. O sea, yo no sé si podemos entender la grandeza de eso. Experimentar y definir lo que es Dios a través de mi figura como padre. Mire, eso no es cualquier cosa. Eso es algo que yo creo que es una carga. Para la figura paterna es una carga, porque lo que estamos diciendo es que la figura del padre es determinante en la vida de los hijos y por ese poder de afirmación que tienen los padres sobre los hijos y la valoración también que pueden aplicar en ellos. Y usted mencionando eso, sin duda alguna, podemos, y sin ánimos de querer espiritualizar la cosa demasiado, Ujú. cuán entendible es que la figura del varón durante los pasados años se ha convertido en una cosa que es exclusivamente tóxica, Claro. que es un problema Ujú. y que quieren confundir el asunto de los géneros. Completamente. Si el varón puede reflejar a Dios y están tratando de cambiar al varón por hembra, Feminizarlo o fe- completamente, claro. pues entonces la finalidad, ¿verdad? Porque es que tenemos que ver que tras bastidores siempre van a estar Ujú. las estrategias del enemigo y la agenda del enemigo. Pues tenemos que entonces tomar eso en consideración, que quien está detrás de todas esas cosas es el enemigo mismo. Claro, y hace un momento mencionaste el concepto de proveer al hogar. ¿Verdad? Yo sé que el tema no es solo para los padres, pero yo creo que es importante porque estamos hablando del altar familiar y todo lo que podemos enseñar como padres. Cuando hablamos de provisión, no solo proveemos económicamente, estamos proveyendo emocional y espiritualmente. O sea, si mi casa tiene todo, si el televisor está, si el PlayStation está, si tengo todos los gadgets y todo lo último en la avenida y todos los carros y la casa está bien, eso es importante. Pero si el Señor no está ahí, oye, la palabra lo dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. En otras palabras, están perdiendo el tiempo. Podemos tener todo eso, pero perdemos el tiempo si no permitimos que el Señor edifique. Y eso también es provisión, porque yo puedo tener la mejor reja, los muros alrededor de mi casa, pero si yo no proveo esa protección espiritual a nuestros hijos, y esto no solo va para los padres, va para las madres también, porque a veces, Ángel, le echan la responsabilidad, es que como no hay padre, como el papá no hace, si papá no hace, usted como madre, como tío, como abuelo, como adulto que está ahí, tiene que asumir la postura. ¿Ok? Hay que asumir postura, hay que asumir posición. Pues entonces,
Yo puedo tener el mejor muro, pero si dentro de la casa, si dentro del corazón de nuestros muchachos no inculcamos ese sentido de oración, de petición al Señor, de cobertura, de propósito, de identidad que el Señor ha puesto en nosotros, estamos desprotegiéndolo completamente. Los predicadores de antaño decían que se nos cuelan las zorras pequeñas. Oh, sí. Cuando, ¿verdad? Nos enfocamos única y exclusivamente, ¿verdad?, en levantar muros que son físicos, ¿verdad? Quizás de cierta manera se nos cuelan las zorras pequeñas porque no tenemos la cobertura que realmente necesitamos, que es la espiritual. Claro, claro. Hay un verso de la palabra que dice que una pequeña mosca puede dañar el perfume, el aroma del perfume. Y cuando tú lo piensas, pues mira, es cierto, la mosca tiene un montón de contaminantes y antes se preparaban los perfumes, no es como ahora que ya nosotros los tenemos en nuestros potecitos. Antes eso era una combinación de aceites y en unos envases particulares que tenían que ser protegidos porque si una mosca se ponía encima de esos perfumes, lo iba a dañar, el aroma iba a ser cambiado. Así que nosotros tenemos que ser así de celosos con nuestra familia. Mi familia es mi perfume. Amén. Mi familia es ese aroma, es esa esencia que yo estoy produciendo y no puedo permitir que ninguna de esas cosas venga y ponga tan siquiera una patita encima de mi casa. ¿Cómo yo lo logro? A través de ese altar que yo preparo, esa enseñanza que yo le doy, que de hecho ese altar debe incluir los testimonios. Yo debo poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo lo ha hecho, qué ha representado el Señor para nosotros. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, ustedes saben que, ¿verdad?, nosotros adoptamos a nuestras hijas, y yo recuerdo que una de las historias que más a ellas les gustaba escuchar cuando estaban más pequeñas era el proceso de adopción, pero no el proceso legal, sino la historia previa. Porque, ¿qué hacíamos? Mire, cada vez que hablábamos de eso, hablábamos de los milagros del Señor, cómo Dios se movió, cómo Dios habló, qué nosotros vimos, cómo nos sentíamos. El que uno pueda dar testimonio a los hijos de estas experiencias espirituales durante la plática que tengamos, durante el altar familiar, eso permite que se relacionen mejor con lo que es espiritual. Ya no es simplemente algo esotérico, se convierte en algo tangible, algo real, porque papá y mamá lo han vivido, porque para ellos no es solo venir a la iglesia, cantar, panderetear un poco, levantar las manos al cielo y ya está. Se convierte en algo que, espérate, es que si para ellos funcionó, para mí también puede funcionar. Si para ellos fue importante, para mí también puede ser importante. Así que nuestra vida trasciende, nuestra vida espiritual trasciende, porque estamos hablando de una experiencia que es profunda. Así que ciertamente este espacio que como padres y madres nosotros tomemos para estar con nuestros hijos, mire, que es que, Yerice, es que hay uno que brinca mucho, pues a ese es el que vamos a poner a cantar y a adorar. Claro que sí, es que no le gusta, es que siempre se pone inquieto, no hay problema, vamos a ponerle las manos encima a todo el mundo, usted va a ungir a todo el mundo, usted va a ungir a todo el mundo. Son cosas que no debemos permitir que la conducta o la negativa de a lo mejor de los hijos, o peor aún, la negativa de los adultos. Porque a veces hay negativa de algunos de los adultos, eso no debe ser algo que nos quite la oportunidad de establecer ese altar y ese tiempo de oración, porque la bendición no podemos permitir que se nos robe bajo ninguna circunstancia. Protejo mi casa por fuera, pero yo tengo que protegerla por dentro. Quiero regresar un momento a lo que se comentó en cuanto al testimonio. Recientemente Fabiola y yo estábamos haciendo comentarios, ¿verdad?, en cuanto a cuán difícil puede ser que un papá o una mamá tenga que enfrentar, ¿verdad?, diferentes situaciones con un joven, específicamente cuando ya está en el proceso de la adolescencia. Y estábamos hablando específicamente en ese momento de cuán difícil debe ser que un niño, un joven, caiga en el vicio de las drogas. Uh-huh. Entonces Fabiola me hizo la pregunta: ¿qué tú harías ante esta situación? ¿O cómo tú podrías prevenir esta situación? Y mi respuesta fue esa misma. Yo le dije, mira, yo creo que nuestros hijos, en el momento que nosotros tengamos hijos,
tienen que entender mi testimonio. Ujú, Tienen que saber de dónde papá sale. ujú. Y no solamente eso, tienen que saber las maldiciones generacionales que papá ha cerrado y con las que ha terminado, las que quizás le ha costado un poco y otras que le han costado más. Ujú. Porque el problema del asunto es que hay situaciones que van a venir como caballo de Troya, van a abrirle las puertas y dentro del caballo es donde se encuentra, ¿verdad?, toda la Ujú. sorpresa. Así que bien importante que nosotros, ¿verdad?, como papás, como dice la doctora, tener esos espacios de testimonio donde uno le diga uno pueda tener esos espacios y decirle, mira, la razón por la cual esto no se practica en nuestra casa es por esto. Exacto. Y si tú practicas esto, pues la realidad del asunto es que más allá de lo que es físico y tangible, hay cosas espirituales que le van a acompañar. Y tan pronto esa puerta se abra, bueno, la Ujú, palabra dice que cuando la casa se limpia y luego no se mantiene, son 7. ujú. Pues, quizás no sea una situación donde, ¿verdad?, tenga que ver exclusivamente ¿verdad?, con espíritu y toda la cosa, Ujú. pero se te va a hacer más difícil. Claro, claro que sí. Así que nos toca entonces a nosotros empezar a hacer esos cambios de patrones. Si yo digo, es que yo viví esto, es que yo tuve esta experiencia, es que yo no había aprendido, no había tenido esta visión antes, ¿sabes qué? No, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo, vamos a hacer todo nuevo. Tenemos una nueva oportunidad con nuestra familia. Ay, Yeritza, pero es que yo no lo hice cuando eran niños y ahora tratar de acostumbrar, ahora que son grandes. No hay problema. Aprovecha como quiera la oportunidad. Déjale saber, mire, mis hijos, vamos a tener este tiempito de oración. Ay, bendito, pero ¿por qué? Pero porque esto es importante para nuestra familia y esto no nos va a tomar ni una hora ni nada por el estilo. Si el espíritu se mete, ustedes aténganse. Claro, Usted se claro. agarra. Usted se agarra y móntese en esta ola. Pero que los muchachos se vayan acostumbrando a que esto es lo que hay. Ay, pero es que yo no quiero que me obliguen. Mire, esto es una cantaleta. Muchos padres me preguntan, Yerisa, pero es que obligarlo a eso los va a traumatizar, los va a irritar. Bueno, lo que pasa es que para la escuela, si no quieren ir a la escuela, usted agarra a su muchacho por los moños, como diríamos en buen puertorriqueño, usted lo agarra por los moños y si no quiere ir arrastrándolo, lo lleva a la escuela. Ujú. Porque para usted es importante la educación del niño. Cuanto más la educación espiritual, si estamos diciendo, oye, termino esto como empecé, si yo digo que Dios es el centro, pues entonces mis hijos van a entender cuán central es esto para mí, aunque no les guste, aunque les moleste, aunque se irriten, aunque todos los amigos estén en el chat del teléfono y ellos estén acá orando y estén escribiendo, pues aquí estoy con la charrería de mis padres que quieren orar. Mire, supérelo. No permita, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, Ujú. porque el enemigo también puede querer incomodar los miembros de la familia y tú sabes, poner cosas. No permita que eso dañe lo que usted quiere hacer en su casa. Su familia es importante, hay que protegerlo y hay que protegerlo por fuera y protegerlo por dentro especialmente. Amén, amén. Amén. Así que ahí estamos. Cuán importante, ¿verdad?, este asunto del altar familiar. Nosotros esperamos, ¿verdad?, que en este espacio donde nosotros tuvimos esta conversación, usted pueda, o usted haya tenido la oportunidad de quizás mirar hacia adentro, decir, esto me falta quizás Ujú. posiblemente, eh, en esto puedo mejorar. Siempre es importante darnos cuenta, ¿verdad?, que nosotros no somos perfectos y que la paternidad, la maternidad, eh, es como dice Pablo, que largo camino le resta, va a ser para siempre. Así que le damos gracias siempre, ¿verdad?, a la doctora por estar con nosotros. Amén. No sé si usted quiere compartir con las personas que nos escuchan su número de teléfono. La doctora, además de ser la gran amiga de la casa, ella es una profesional con su consultorio en consejería. Ella nos ayudó, yo puedo decir por testimonio, ella me ayudó a mí, a Fabiola y a mí a encontrar la razón central de nuestros problemas y se han ido atendiendo. No han desaparecido, porque Amén. ningún matrimonio es perfecto,
pero ella fue la persona que no les puso un spotlight a la situación per se. Amén. Así que si usted desea comunicarse con ella en las redes sociales, claro que sí. Yeritza Montañez con ustedes. Muy bien, pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, de Instagram, Yeritza, YER, Yeritza Montañez, terapeuta de familias y de pareja. Trabajamos con individuos, lo hacemos presencial, virtual. Tú sabes que ahora con esto de la pandemia, pues lo virtual también está presente. O también pueden llamarnos al 787-318-2278, 318-2278. Se pueden comunicar con nosotros a través de texto, WhatsApp, como usted desee, nos llaman y pues ahí estaremos a las órdenes en lo que podamos servirle. Amén, amén. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos y será entonces hasta un próximo episodio del podcast favorito de la gente, La Buena Parte.